Listo. Muy bien. Ok. Bueno. Buenas tardes para todos. En el día de hoy, en nuestra segunda sesión de encuentro sincrónico, vamos a tratar la parte de las leyes de inferencia correspondiente a la unidad 1, eh, métodos para probar la validez de argumentos. Bueno, vamos a compartir. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor, ya se ve. Listo, muchas gracias. Bueno. Entonces, en el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios, vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de las leyes de inferencia. En este caso, entonces, eh, la prueba de las leyes de inferencia tiene un procedimiento, tiene un proceso que debemos seguir para llegar a una conclusión, en este caso, la conclusión de un enunciado o de un argumento que nos dan en un ejercicio. En este caso, entonces, vamos a demostrar la validez de un argumento, vamos a deducir con su conclusión a partir de algunas premisas que infieren o que están presentes dentro de ese enunciado e intervienen dentro de la conclusión. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Aquí yo sé que ustedes se me enredan un poquito siempre, pero la verdad es fácil. Eh, Inicialmente, entonces, a nosotros en el ejercicio número 4 nos dan una expresión simbólica y nos piden asignar las variables proposicionales. En este caso es definir, entonces, qué es P, Q, R y S, o sea, nuestras proposiciones simples para establecer el argumento completo, establecer el enunciado y también digamos que hacer la traducción lógica de toda la expresión simbólica en lenguaje natural. Luego entonces debemos hacer la traducción lógica, que es estamos hablando, que es reemplazar las variables dentro de la expresión simbólica para obtener nuestra, nuestro argumento, nuestro enunciado en lenguaje natural. Y luego entonces ya viene una parte que es ya más operativa, que es la siguiente. Entonces dice organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas. Entonces recordemos, yo sé que ustedes ya han participado en algunas webconferencias, han visto los videos y han consultado el material de apoyo. En ese caso, entonces, lo que hacemos es que a partir de la expresión simbólica vamos a obtener las premisas, ¿sí? Y las vamos a numerar en forma vertical para luego pasar al siguiente punto, que es el número 4, y es aplicar las leyes de inferencia a esas premisas que tenemos numeradas para llegar a otras premisas hasta que obtengamos la conclusión, que es el numeral número 5, que es el final de nuestro proceso. Muy bien, entonces, en este caso me dan esta expresión simbólica. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión simbólica es bastante larga, es bastante compleja. Eh, y entonces nos piden realizar la prueba de validez de esta expresión simbólica o de este argumento de acuerdo a las premisas que yo defino o que ustedes tienen que definir dentro de su ejercicio número 4. En este caso, entonces, las premisas simples son P, Q, R, S y T. En este caso tenemos cinco proposiciones simples. Esto me quiere decir que va a ser una tabla de verdad larguita, ¿cierto? Y que pues la complejidad del ejercicio pues es un poquito más de lo que estamos viendo nosotros dentro de nuestros ejercicios para desarrollar. ¿Y por qué lo hago? Precisamente por eso, porque si nosotros llegamos a atender un ejercicio un poquito más largo como este, pues entonces vamos a obtener muy buenos resultados en el desarrollo de nuestros ejercicios. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que es importante y es que toda esta parte de acá que viene dentro de los corchetes antes del el conector condicional final es el antecedente de todo esto y este es el consecuente. Esto me indica que todo esto que está acá, que es el antecedente, está compuesto por las premisas y
el consecuente de esta expresión va a ser la conclusión. ¿Ok? Entonces, después de haber definido las proposiciones simples, me dicen, establezca o reemplácelas dentro de la expresión simbólica y vamos a establecer entonces el argumento en lenguaje natural. Entonces, aquí vienen definidas las premisas. Recuerden que algo muy importante y estoy viendo dentro de los trabajos que me han enviado y es que no están utilizando los signos de puntuación. Los signos de puntuación tienen un significado dentro de los conectores lógicos. Un punto seguido o un punto aparte es un i, una coma es un entonces, ¿sí? Entonces aquí es importante establecer que las premisas, en este caso, por ejemplo, la premisa número 1 es la primera parte que está dentro de la expresión simbólica completa. Aquí recordemos una cosa que es importante. Todo esto, todo esto que está dentro de mi expresión simbólica, que está dentro de los paréntesis, corchetes y eso, tiene un orden. Es el mismo orden de desarrollo aritmético de los que utilizamos nosotros cuando estábamos viendo aritmética básica en primaria y algo en secundaria. Es decir, entonces que este pedacito viene siendo la premisa número 1, porque aquí hay un conector lógico, fíjense, aquí hay un y o una conjunción, quiere decir que aquí hay una premisa y después de eso hay otra hasta el otro conector lógico. Entonces yo sé que los conectores lógicos me van a definir las premisas. Entonces, para esta premisa, es reemplazando las proposiciones simples que he definido en la diapositiva anterior, tengo lo siguiente, y es esto acá, premisa número 1. Si soy disciplinada en mis estudios, entonces entrego mis aportes significativos a tiempo o resuelvo mis inquietudes del tema con el tutor. Hasta acá llega mi premisa número 1. ¿Listo? Yo sé que ya muchos han hecho sus aportes en los foros y eso lo tienen bien, pero pues entonces es bueno hacer la aclaración de cómo se conforman las premisas de acuerdo a la expresión simbólica. La premisa número 2, entonces ya sabemos que está entre dos conectores lógicos aquí, conjunción está en negro, es entonces no Q. Si reemplazo o al reemplazar las proposiciones simples que tenemos acá definidas en esta diapositiva anterior, me da entonces que esa premisa 2 es, si me dedico a rumbear, entonces no entrego mis aportes a tiempo, ¿sí? Recordemos que esas premisas ustedes las definen en el contexto académico que ustedes deseen, ¿sí? Aquí simplemente es a manera de ejemplo. La premisa número 3 entonces es la que va siguiente después de entre los conectores lógicos, aquí está en azul, T entonces no R. Al reemplazar entonces hacer el mismo procedimiento que en las premisas 1 y 2, reemplazar las proposiciones simples, vamos a tener entonces, si en las noches veo videotutoriales del tema, entonces no necesito resolver mis inquietudes del tema con mi tutor. Listo, ¿ok? La premisa número 4, P y T, queda de la siguiente forma: soy disciplinada en mis estudios y en las noches veo videotutoriales del tema. Y llego entonces a la conclusión. La conclusión es Q. Si yo llego a reemplazo, veo aquí Q, es entrego mis aportes a tiempo, entonces conclusión, entrego mis aportes significativos a tiempo. Ok. Entonces digamos que, ahora entonces yo qué hago para obtener eso en lenguaje natural, todo el argumento, pues simplemente cojo todas las premisas y las uno mediante los conectores lógicos que están acá entra mi expresión simbólica. Entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, un punto seguido o un i, de acuerdo a la expresión como yo lo quiera establecer gramaticalmente. Y de esa forma, entonces, llegamos al argumento final, que es completo con las premisas. Bueno, luego, entonces me dicen que tengo que sacar esas premisas o tengo que ordenarlas en forma vertical y numerarlas, ¿cierto? Yo aquí tengo premisa 1, P entonces Q o R, premisa 2, S entonces no Q, premisa 3, T entonces no R, y la premisa 4, P entonces T. La conclusión no se numera, se coloca conclusión y ya sabemos que es Q, que es esta parte de acá. Aquí están los colores para que se guíen cómo fue que sacamos las premisas. Entonces la premisa número es esta parte en verde, la negra es esta parte, la azul acá. Y de esa forma entonces fue que enumeramos las premisas y las sacamos en orden y las ordenamos en forma vertical. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo está claro?
¿Los escucho, porfa? ¿Aló? ¿Los escucho? Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, el paso siguiente entonces, para resolver ese ejercicio, es resolver la tabla de verdad según la guía, ¿cierto? Eh, entonces, yo aquí utilicé un simulador parecido al de la UNAD. Y recordemos entonces que para poder aplicar la ley de inferencia, el resultado de la tabla de verdad de esta expresión tiene que darme una tautología, es decir, todos los valores verdaderos, ¿ok? Si no me dan verdaderos, no puedo aplicar la ley de inferencia. Ahora, nosotros en los ejercicios siempre les colocamos tablas de verdad o ejercicios que van a dar tautología para que puedan obviamente practicar su ley de inferencia, si no, no tendría sentido. Muy bien, aquí tenemos la tabla de verdad de ese ejercicio. Yo les decía, es un poquito larga. ¿Por qué? Porque son 5 variables proposicionales, P, Q, R y S, y T. Entonces son 32 filas hacia abajo y entonces esta es la forma de ordenar esa tabla. Vamos a dar un pequeño recorderis de eso. Recordemos que iniciábamos en orden P, Q, R y S, T. El número de filas entonces es 2 a la n, aquí como son 5 proposiciones, entonces 2 a la 5, es decir, me da 32 filas, que son las casillitas de aquí hacia abajo. Y entonces, teniendo aquí las proposiciones simples, dividimos 16 y 16, las 16 primeras verdaderas, las 16 falsas. Alguien me puso a eso al revés, y obviamente pues por acá le di otra cosa que no era. Luego la mitad del anterior, entonces 4 falsas, perdón, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la R la mitad del anterior, entonces son, perdón, aquí eran 16, aquí eran 8, aquí son 4. Para la R entonces son 4 y 4, para la S 2 y 2. Y hasta la última, recordemos que esa es la forma de verificar cuando lleguemos a la última columna de las proposiciones simples, tienen que ir alternadas verdadero, falso, hasta completar las 32 filas. Luego entonces colocamos las negaciones y luego las operaciones que son estas que están aquí dentro de la expresión. Entonces aquí QR, bueno, aquí yo desarrollé primero la parte de los paréntesis, luego las relaciones hasta llegar a la conclusión. Muy importante una cosa, se han equivocado muchísimo en lo siguiente. Por ejemplo, este ejercicio es perfecto para eso. Nosotros llegamos a esta columna, que es todo esto que yo les decía que hay que tener cuidado porque este es el antecedente, ¿cierto? Y Q es el consecuente, que es Q, es esta columna que está por acá. Cuando yo voy a aplicar ese condicional, la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Cogen entonces como primero está Q, por acá, entonces verdadero con la última, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería BF y recordemos que para el condicional, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, esto sería falso. Y aquí ya tendríamos un error. Entonces yo por eso es que les he comentado en los foros y en las asesorías y en las preguntas por Skype que el condicional debe guardarse el orden. Entonces primero debo tomar todo esto, que es esta columna de acá, y luego sí aplica el condicional con Q. Si yo lo tomo al revés, me van a dar cosas diferentes. ¿Listo? Bueno, vamos ahora sí entonces a aplicar las leyes de inferencia para esa expresión. Muy bien. Quiero que me cuenten otra vez si hay alguna duda hasta dónde vamos. ¿Ok? Entonces, por favor, abren sus micrófonos porque es que no tengo vista al chat y entonces me cuentan. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me dice. Aló, ¿alguien tiene dudas o no? Sí, señor. Cuéntame. Profe, una duda con la tabla que me estaba mostrando, ¿sí? ¿Todo lo que se realiza primero en paréntesis se debe realizar primero o se puede realizar, digamos, Pues, si no mire, están paréntesis los procesos? bueno, aquí es importante, ¿cómo es tu nombre? William,
William, bueno, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Yo puedo hacer primero, por ejemplo, esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto. ¿Listo? Y los pongo acá, no Sí. pasa nada. Luego hago, por ejemplo, P entonces esta, luego hago esta, luego hago esta y luego el I. ¿Sí? Lo Ah, importante entonces, sí, es que no tiene un orden, ¿sí? Realmente no es como un orden específico. O yo puedo coger, por ejemplo, esta y esta primero, luego coger esta y luego cogerla con el I. Lo importante es que no me vaya a equivocar porque acá hay un conector lógico I, que quiere decir que toda esto es una operación, una columna que va unido con esta columna, ¿ok? Como en aritmética, de adentro hacia afuera. ¿Listo, William? bien, sí, señor. Pero digamos que el orden exacto, no. Aquí sí poner P, Q, R, C, T en orden, las primeras verdaderas, porque a veces me las ponen falsas, yo no sé dónde ven ustedes eso, colocan aquí falsas, luego colocan verdaderas, hacen un zaperoco y entonces esto les sale una cosa de locos ahí que nada que ver. Entonces, básicamente es eso, William. ¿Listo? Correcto, sí, señor. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Profe, una pregunta. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿Con quién hablo? Ed- ¿Quién? Mi nombre es Edward. ¿Edward? Sí, señor. Bueno, Edward, cuéntame. Es que entendí bien cuando usted dijo que si el resultado de la tabla no es una tautología, no se pueden aplicar leyes de inferencia. Exactamente, no podemos aplicarlas porque si no me da una tautología quiere decir que es una contradicción, lo cual no tiene caso probarlo, o es una contingencia o una indeterminación. Es decir, que yo no puedo saberlo, ¿cierto? Porque es que la tabla de verdad es el primer proceso o es el primer método, digámoslo así, para probar la validez de un argumento, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si la tabla de verdad no me da una tautología, yo no puedo aplicar la ley de inferencia. ¿Ok? Ahora, como les decía, en los ejercicios que nosotros les proponemos a ustedes en las guías o que la red de tutores propone en las guías, todas les van a dar tautología, porque la idea es que ustedes practiquen precisamente las leyes de inferencia. ¿Ok, Edward? Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? Yo, profe, Cuéntame, ¿con quién habló? Yurani. Yurani, cuéntame. Profe, con relación a la tabla manual, o sea, la última parte donde dices que primero se debe tomar la, lo que está antes del condicional, ¿sí? Ah, el orden, mira. Entonces, El ¿qué orden. pasa? Creo que tú tenías un error de esos, ¿no me equivoco? Sí, profe. ¿Qué pasa acá? Entonces, mira, Yura, nosotros tenemos, creo que si no recuerdo mal, tú llegaste hasta acá estaba bien, ¿cierto? Hasta esta, hasta la penúltima columna, ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces yo tengo que hacer ahora la operación completa que es esta columna aplicado condicional con la columna Q. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tomo primero la columna Q, que es esta acá, que porque está aquí de primero, y le aplico el condicional a esta columna que está acá, voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque resulta que es lo contrario. Aquí me dice primero tiene que hacer el antecedente y luego el consecuente. Entonces yo tengo que leer esta como primera, como P, entonces, y esta como Q. ¿Sí me hago entender? O sea, primero esta y luego esta para que me dé esto de manera correcta, porque así me lo indica la expresión. ¿Sí? Porque tú cogiste, al contrario, tú cogiste fue la columna Q, ¿sí? O sea, es decir, primero esta, permis como si fuera esta la P, y la Q como si fuera esta columna. Y entonces acá todo te varió. ¿Y quedó claro, Yurani? Sí, profe, ya mucho más claro. Claro, es eso, es Gracias. eso, es el orden de la aplicación del condicional con las columnas, el orden de las columnas, básicamente es eso, ¿listo? Y en eso se han equivocado mucho, se han equivocado harto, pero bueno, dentro de todo, pues lo han hecho más o menos bien, la mayoría lo han tenido, han desarrollado bien las tablitas y van bien con sus ejercicios. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a la parte, como dicen, la parte cuchi, la parte chévere, que es la aplicación de la ley de inferencia para obtener esto. Entonces esto es muy fácil, esto es como un juego. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mediante estas premisas que tengo acá,
tengo que llegar a esta conclusión utilizando estas leyes que tengo acá. ¿Listo? Entonces, uno enumera las premisas. Entonces, premisa número 1, premisa número 2, 3 y 4, ya las tenemos ahí. Y la conclusión. Ahora, entonces, vamos a comenzar con el proceso. Yo siempre les aconsejo una cosa, y es observar siempre esta ley. Primero, la simplificación. Eso se llama simplificación simple. ¿Por qué? Porque esta ley solamente, fíjense, si ustedes ven acá en la tabla, requiere una sola premisa. En esa premisa debe haber dos proposiciones unidas mediante una conjunción. ¿Y qué puedo hacer yo acá? Sacar el antecedente, en este caso, recuerden que el antecedente es lo que va antes del conector lógico, en este caso es una conjunción, una y, entonces P es el antecedente, o puedo sacar el consecuente, que es Q. Puedo separar esa premisa en dos, ¿ok? Entonces yo siempre les aconsejo eso. Busquen a ver si pueden aplicar la simplificación acá. Entonces, miremos, ¿puedo aplicarla acá? Claro, miren, premisa número 4. La premisa número 4 me dice P y T. Otra cosa que yo veo en donde se me confunden es con las letras. Aquí dice P y T, aquí es P y Q. Ay, no, no me sirve. Es igual, es lo mismo. Hay antecedente y consecuente y aquí hay una conjunción. Si es R y S, perdón, es la misma cosa. Es una conjunción. Entonces puedo aplicar la simplificación. ¿Listo? Porque a veces dicen, no, es que ven otras letras y se asustan. No, esto no es. No, sí es esa, es la misma. Lo importante es la estructura antecedente y consecuente unidos mediante con una conjunción. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo aplico la simplificación simple a la premisa número 4, saco P y la voy a numerar como P5, porque aquí también venía en premisa número 4, entonces le voy a ponerle P5 y saco P. Puedo sacar Q también de una vez, ¿sí? Si yo quiero. En este caso no me acuerdo cómo sigue el ejercicio, digo, no, pues no sé, hasta ahorita no lo voy a hacer, ¿listo? Entonces ya tenemos P5 y se aplica, y tenemos que decir, ponemos en el ejercicio, simplificación o S a P4. Es esta premisa, ¿ok? Hay que identificar eso porque entonces uno cómo hace para revisar métodos poniendo pones, métodos tolendo tones, a función simplificación y ya tienen la conclusión de uno pilla, ¿qué la aplicaron? ¿A dónde? ¿A qué premisas? Ni idea. Entonces, por eso hay que establecer la ley y a qué premisas se le aplica la ley. Bueno, entonces ya tenemos P5 aplicando simplificación simple a P4. Entonces de aquí sacamos P. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Voy a sacar T también. Bueno, ahora entonces, ¿yo qué tengo? Fíjense una cosa, yo tengo que llegar a Q. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar nuestra malicia indígena en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de hacer males como es muy normal en el colombiano, sino la inteligencia y la sagacidad para hacer cosas buenas. Entonces, yo veo que Q está por acá, en la premisa número 1, ¿cierto? Y veo que está por acá en la premisa número 2, entonces seguramente tengo que trabajar con esas, ¿cierto? Y yo miro aquí una cosa, y es que, fíjense una cosa, por eso les decía, antes del conector lógico, todo lo que haya antes es el antecedente y lo que está después es el consecuente. Entonces, fíjense una cosa, que yo tengo aquí en la premisa número 1, tengo P, entonces Q o R aquí dentro del paréntesis. Esto que está dentro del paréntesis es como una otra letra como T, o T, o no sé, otra cosa, S, por decirlo de otra forma, ¿sí? Y acá yo ya tengo en P5 esta P. Se dan cuenta que aquí el antecedente de P1 es acá P5. Yo voy a mirar aquí en la tabla a ver cuál es. Recordemos que los antecedentes, cuando hay antecedente acá, este es el antecedente P1 y este es P5. Ah, esto me lo relaciona con esta ley, ¿cierto? Esto se llama modus ponendo ponens, ¿sí? ¿Qué me dice eso? Me dice que yo tengo aquí un condicional en la primera premisa. Fíjense, aquí hay un condicional. Esto está metido entre un paréntesis, cumple perfecto, que hay un condicional. Y la segunda premisa es el antecedente de la primera. P5 es el antecedente de la primera. Este es el antecedente. Entonces yo puedo aplicar. ¿Y qué voy a obtener? Q. En este caso, Q va a ser esta expresión que está metida QR dentro del paréntesis. ¿Listo? ¿Ok?
Y fíjense, entonces, ¿cómo se establece eso? Yo obtengo P6, que es esto que está aquí, QOR, aplicando modus ponendo ponens a la premisa número 1 y a la premisa número 5. ¿Ok? Hasta ahí vamos. ¿Ok? Fíjense que ya hemos desglosado, ya sacamos a la Q, que es la que tenemos que llegar a conclusión, ya la tenemos por acá. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Ahora entonces, ¿qué vamos a mirar? Resulta, entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos mirar? Ya tenemos P6, tenemos Q acá, esta, aquí en P2 no la hemos utilizado, tenemos aquí una T, ¿cierto? Y tenemos una R, y la R está metida aquí, entonces de pronto esta la podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, yo haría lo siguiente, voy a aplicar simplificación a la premisa número 4 otra vez y voy a sacar T, ¿listo? Vean, aquí está, simplificación a P4 y saco T. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí podemos sacar P y T? Aquí ya habíamos sacado P, ahora sacamos aquí T. ¿Listo? Entonces, fijémonos en una cosa. Ya tengo aquí una T solita y aquí hay una T que está por acá, ¿cierto? Entonces, eso debe servir para alguna cosa, ¿cierto? Entonces, fijémonos. Yo aquí tengo el mismo caso que tenemos acá. ¿Sí ven? Esta premisa 3 tiene el antecedente, un condicional, y la P7 es el antecedente de esa P3. Es decir, puedo aplicar esta ley, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Sí? Y es este caso. Recuerden que aquí hay una negación, entonces es este caso. ¿Y qué me da como resultado? No, R, que es esto de acá. ¿Listo? Entonces ya tengo P8. Y fíjense una cosa. Ya tengo aquí esta R solita y tengo aquí la R dentro de P6. Yo podría decir que yo puedo aplicar aquí una, ¿cierto? Vamos a mirar de cuál. Esta tiene condicional. Esta aquí hay una O, es decir, una disyunción, entonces no la puedo aplicar. Aquí hay un condicional tampoco, aquí hay condicionales. Aquí, Tolendo pones, aquí sí hay una disyunción y aquí hay una negación y está negando acá, está negando el consecuente. Fíjense que aquí el consecuente de P6 es R, que es P8. Si yo aplico esta ley, modus tollendo ponens, me va a dar Q, ¿cierto? Que en este caso es el antecedente de acá. Es este caso de acá, ¿sí? Entonces me da Q. Y Q es la conclusión del ejercicio. Acá llega el ejercicio. He probado la validez de ese argumento utilizando las leyes. Entonces, muchachos, aquí los escucho. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Imposible? Cuéntenme, Profe, cuéntame. profe, qué pena. ¿Podríamos hacer otro ejemplo? La verdad me confundí un poco. Claro, claro, es que hay como 4 más. Es que yo sé que con uno no quedan, pero quería escucharlos precisamente. A ver, ¿es fácil o es difícil? No es difícil. Fíjense que aquí lo que hay que establecer es esto: antecedentes, consecuentes y saber para dónde vamos. Nosotros tenemos Q, entonces seguramente por acá tenemos que empezar, sacar la Q solita. Bueno, es ya lo que les digo, es simplemente observación. Aquí más que un ejercicio de razonamiento extremo, no, ahí es que observar bien. ¿Listo? Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Aquí tenemos otra expresión. Entonces me dan lo mismo, me dan el lenguaje simbólico de esa expresión. Recordemos entonces que todo este chorizo de aquí para atrás, antes de este condicional, se llama antecedente y esto es el consecuente. Quiere decir que esto va a ser nuestra conclusión. ¿Listo? Perdón, pero todavía sigo con carraspera. Muy bien. Entonces, lo primero, la tabla de verdad. Bueno, en este caso no voy a hacer la reemplazo de las proposiciones simples ni todo el proceso del ejercicio número 1, pues porque esa es la parte, digamos, que quedó súper claro. Entonces, vamos de una vez a la tabla. Entonces, la tabla de verdad, recordemos, P, Q, R y S, las negaciones,
luego las operaciones, hasta llegar acá al final, donde me tiene que dar una tautología, todas verdaderas, ¿ok? Para poder aplicar la ley de inferencia. Listo. Vamos entonces ahora sí, acá, al ejercicio. ¿Qué pasa? Entonces, aquí sacamos las premisas, P1, P2, P3, y tenemos que llegar a esta conclusión que es no R y no S. Entonces, por experiencia, el profesor no es que lleve muchos años en la universidad, pero ha aprendido por experiencia a que esto acá, este tipo de conclusiones, siempre me van a indicar que al final del ejercicio de haber iniciado y aplicado todas las leyes, voy a terminar con una que es esta, que es la de adjunción, ¿sí ven? Porque aquí está no R y no S, es esta misma de acá, que coge a no R solita, a no S solita y las junta mediante una conjunción. ¿Listo? Entonces, yo sé que al final la última ley va a ser esa. Entonces, yo ya tengo claro eso. En este tipo de conclusiones, esa ley no falla. Esa es la última. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué les aconsejo yo en el ejercicio anterior? Observar si se puede aplicar primero la simplificación simple, que es esta de acá. Ustedes se me confunden mucho estas dos leyes, ¿sí? Se me han confundido mucho en el ejercicio, ese que en el ejercicio número 2, cuando tienen que establecer las estructuras de las tres expresiones simbólicas que hay ahí. Cuando yo tengo que sumar dos sencillas, se llama adjunción. Cuando yo de una compuesta saco dos simples, se llama simplificación, porque se están enredando en eso. Entonces, vamos a ver a cuál de las premisas se puede aplicar simplificación. Entonces, quiere decir que tenga un antecedente y un consecuente unidos mediante un y o una conjunción. Acá, la P1, ¿cierto? Entonces, si yo aplico simplificación en P1, tengo P o tengo no Q. Esas son las dos respuestas. ¿Listo? En este caso, ya saqué P. Y P5 es no Q. Es decir, saqué las dos. Dividí esta premisa número 1 en P y no Q, P4 y P5, perdón, utilizando simplificación simple. Esta es la más sencilla de todas, recordemos. Entonces, por eso es que yo siempre les sugiero tratar de buscar esa ley a ver si se puede aplicar acá. Muy bien. Ahora entonces fijemos que la conclusión es no R y no S, entonces seguramente hay que sacar aparte no R y aparte no S para unirlas al final, ¿cierto? Eso me diría la lógica pues que todos tenemos, ¿cierto? Y, bueno, si entonces al final tengo que unir las dos sencillas, pues entonces tengo que sacar las dos simples antes, ¿ok? Entonces fíjense una cosa. Aquí P4, que es P, ¿cierto? Y aquí en P2, el antecedente de P2, que es P, entonces no R, es P también. Si yo me voy para acá, a la tabla, yo sé que aquí están los condicionales, pero acá es el antecedente. Recordemos una cosa, el modus ponendo ponen siempre trabaja con los antecedentes. Aquí como en este caso, P entonces R y P4 es P. Entonces si yo aplico esta modus ponendo ponens a P2 y a P4, voy a obtener R, que es esto que está acá, ¿cierto? Y que me lo indica acá la ley. Pues tengo no R. Vuelvo y repito, P6, no R, modus poniendo ponen, pueden colocar MPP a P2 y P4. Hay que establecer a qué premisas le aplicamos esa ley. Listo, ya sacamos no R. ¿Sí ven? O sea que ya tenemos la mitad de la conclusión, ya tenemos este pedazo. Ahora tenemos que sacar no S, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo tengo acá en P3, dice Q o S o no S, ¿cierto? Y yo tengo acá en no Q. No Q es el antecedente y acá hay una disyunción. Si yo me voy a la tablita, ¿yo qué voy a mirar? Que la ley número 4, que es la Toledo Ponens, en otra, ¿cómo se llama? En otra bibliografía ustedes encuentran, no me acuerdo de si es Alvarado, creo que es, encuentran como silogismo disyuntivo, lo mismo, modus Toledo Ponens. Entonces la vamos a aplicar a P3 y a P5, ¿cierto? Y fíjense que tenemos
Pues sacamos el consecuente de P3, que es esto, ¿cierto? Es el consecuente, o sea, Q, aquí es Q, y aquí en este caso es no S, que es el consecuente. Y obtenemos no S. Y al final, entonces, ¿cuál es la sorpresa? La ley que toca aplicar, ley de adjunción, que fue la que les dije desde el comienzo. Siempre en estas conclusiones, la última es esta. ¿Y qué pasa? Pues que ya llegó a la conclusión y se acabó el ejercicio. ¿Listo? Los escucho otra vez y me cuentan. Cuéntenme. Muy difícil. Sí, profe, un poquito. No, es muy fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Vamos a hacer más ejemplitos. ¿Listo? Profe, Cuéntame. qué pena, profe. No entiendo. Al ir aplicando las leyes de inferencia, ¿se hace en orden, me parece? O sea, primero se toma la premisa 1, se le aplica una ley de inferencia. No, no No entiendo necesariamente. bien No, ahí. no. Fíjate que yo aquí lo que hice fue lo siguiente. Yo lo que hice es que yo, digamos que ya por experiencia, yo le sugiero siempre tratar de aplicar simplificación o de ver cuál se aplica, perdón, a cuál de estas premisas se le puede aplicar simplificación simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque la simplificación solo necesito una sola premisa, ¿sí? Fíjate aquí la ley. ¿Sí ves? Necesito solo una premisa, P y Q, y de ahí saco P y de ahí saco Q. No quiere decir que es porque esté aquí en P1. Si tú te vas acá, por ejemplo, al ejercicio, a ver, por acá, a este otro ejercicio, acá iniciamos con simplificación a P4, ¿sí ves? Y no iniciamos con P1. Otra cosa que debo aclararles, que muchas veces, mediante la utilización de leyes, o sea, no el mismo proceso y no el mismo orden, puedo llegar al mismo resultado, ¿sí? Desde que sea válido la aplicación de la ley. O sea, una conclusión puede tener varios caminos también, ¿sí? Porque a veces les pasa eso. Entonces, si está claro, no necesariamente hay que iniciar con la primera. O sea, yo simplemente acá inicié con la primera porque es donde puedo aplicar la simplificación simple y de ahí empecé a sacar las partes de la conclusión, es decir, no R y no S, para luego unirlas, porque la conclusión me dice que es unidas mediante esta ley. ¿Sí está claro? ¿O un poquito más claro? Un poquito más claro. Sí, es que es muy, mire, es muy fácil, es muy fácil. A ver, digamos que a uno le queda un poquito más fácil porque uno, digamos, que ya tiene el manejo de esta simbología. Esto es lo que a ustedes les cuesta trabajo y entonces ven la tabla y ven todo ese poco de mamarrachos ahí con ese poco de cosas aquí, esos churumbelos. Entonces, ese es donde se enredan. Pero uno que ya está familiarizado ya, a uno no le importa los churumbelos, uno ya ve la estructura de la ley, ¿sí? Entonces, importante establecer los antecedentes y los consecuentes y aquí las leyes aplicarlas, no es más. ¿Listo? Es muy fácil. Vamos a hacer otro ejemplito. Entonces, aquí, razonamiento válido. Aquí tenemos otro cortico, como todos los ejemplos de hoy, muy corticos. Y, entonces, ya habíamos dicho, este es el antecedente y este es el consecuente. Tengo que llegar a R y S. Fíjense una cosa, al igual que el ejemplo anterior, la conclusión tiene una conjunción. Quiere decir que mi última ley para aplicar seguramente a ojo cerrado va a ser la de adjunción o adición. ¿Listo? Y tengo que sacar esta y esta solitas para aplicar esa ley de todo esto que está acá. Esas son palabras castizas para explicar cómo vamos a hacer ese ejercicio. Lo mismo, tabla de verdad, tiene que dar tautología, ¿sí? Todas verdaderas. Y entonces vamos a iniciar ahora sí con la aplicación de las leyes. Entonces sacamos nuestras premisas, las numeramos P1, P2, P3, P4, la conclusión R y S. Entonces recordemos que siempre en estas conclusiones, al final voy a tener que aplicar esta ley que es la adjunción. Y eso me implica que yo ya tengo que ir hacia adelante un paso y tengo que saber que tengo que sacar aparte P y Q solitas para aplicar esta ley. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjate que aquí tengo aquí P1, P y Q, P2, P entonces no S, P3 es S y P4, Q entonces R. Entonces, yo les decía, vamos a mirar si podemos aplicar siempre la de simplificación, donde hay
una conjunción en alguna de las premisas. Si nos vamos para acá, no hay ninguna. Aquí no lo podemos trabajar porque esta es la conclusión. Entonces aquí, ni miremos esta acá en las premisas. Entonces no lo podemos ver, entonces nada, no podemos utilizar esto. Vamos a mirar entonces qué tenemos. Tenemos aquí entonces una S solita y tenemos aquí una S solita, una S acá en P2 y P3, ¿sí? Y fíjense una cosa. Aquí tenemos entonces que P2, ¿sí? P2 es esta parte de acá en donde el consecuente es S y P3 es el consecuente de P2. ¿Sí ven? Es esta misma de acá. Entonces yo voy a mirar aquí a cuál. Aquí ya la tengo, ya aquí ya está ¿cómo se llama? El soplete. Y es esta ley. Vamos a mirar la estructura. Recordemos, la modus ponendo pones trabaja con los antecedentes. O sea, que para aplicar esta de acá hubiera tenido que tener aquí una P. Pero no tengo P, tengo es el consecuente de P2. Es decir, acá por acá tiene que ir esa ley. Y fíjense una cosa, entonces que P3 efectivamente es el consecuente de la primera. Entonces yo puedo obtener aquí, según esta ley, no P. ¿Listo? Entonces, aplicando modus tollendo tollens o MTT a P2 y P3, obtengo P5, en este caso es no P, P5. ¿Listo? Fíjense, repito, acá el modus poniendo pones, aquí este es el antecedente, ¿sí ven? Aquí antecedentes, y acá consecuentes, y es este casito de acá. Listo. Entonces ya tengo no P. ¿Qué más tenemos entonces? Tenemos acá no Q, perdón, en la premisa número tenemos a P también, ¿cierto? Y tenemos a Q. Entonces, yo diría que acá podemos aplicar ¿cuál ley? Esta ley, ¿cierto? Modus tollendo ponens. ¿A qué premisas? A la premisa número 1, que viene acá con la disyunción, y a la premisa 5, que es el consecuente de acá. Fíjense que este es el consecuente de P1. P5 es el consecuente de P1. Entonces puedo aplicar modus tollendo ponens, ¿cierto? ¿Y qué voy a sacar acá? O P o Q. En este caso, ¿qué voy a sacar? Pues Q, ¿cierto? Porque aquí tengo supuestamente P, que saco Q. Es este caso de acá. Entonces ya tengo P6. ¿Listo? Ya tengo P6. Entonces ya he hallado dos premisas a partir de las que tenía utilizando dos leyesitas. Modus tollendo tollens y modus tollendo ponens. ¿Listo? No hemos utilizado P4, ¿cierto? Esa tenemos que utilizarla alguna vez en la vida de pronto, ¿cierto? Y fíjense una cosa, si nosotros revisamos P4, aquí está Q, entonces R, y aquí en P6 hay una Q. Esta Q de la P4 es el antecedente de esa premisa, ¿cierto? Y P6 es el antecedente de P4. Cuando decimos antecedentes, entonces eso lo relacionamos ¿con qué ley? Con la modus ponendo ponens. Recordemos, es con esta, con los antecedentes. Q y Q. ¿Listo? ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener el consecuente, es decir, AR. ¿Cierto? Y entonces, fíjense esta belleza tan hermosa. Ya tenemos R, que es la primera parte de la conclusión, o sea, el antecedente de la conclusión, que es la parte que está antes del nexo lógico. Ya tenemos R. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta S. Pero miren esta belleza de ejercicio, ya nos dan S aquí en P3 o la expresión simbólica ya tenía el S. Entonces, ¿qué ley aplicamos? La que siempre sale al final en este caso, que es la adjunción. Entonces, adjunción aplicada a P3 y a P7 para obtener P8. ¿Listo? Y hasta aquí llegamos. Y listo, se acabó el ejercicio. Escucho sus comentarios.
Profe, una pregunta. Cuéntame. Cuando hay una premisa que, digamos, en la conclusión no está sobre las premisas, ¿tenemos que buscarla? Bueno, hay una, no sé si entendí no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que eso tiene que ver con una ley. Espérate a ver si aquí está. Creo que aquí no está. Hay una ley que se llama la ley también como de adición, ¿sí? Que eso me indica que, por ejemplo, para tu caso, tu pregunta, por ejemplo, que aquí la conclusión sea R o S, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo teniendo aquí la R, ya puedo solamente sin tener la P3 colocarla con la S porque esa ley de la... mírala, aquí está, ley de la adición, mírala, la ley 7. ¿Sí la ves? Sí, profe. Entonces, en ese caso, cuando la conclusión así, en este caso fuera la conclusión aquí R o S, yo podría poner aquí O R S aplicando esta adición de una vez. Pero pues como aquí en este caso es una conjunción, si tengo que aplicar es esta. Pero obviamente esta se puede aplicar, mírala, aquí está. Esta figura está contemplada dentro de la ley de inferencia. Creo que hay un ejercicio que hay que desarrollar con eso, ¿cierto? No sé si será el tuyo. Creo que sí. Sí, profe. Sí, yo. Te descubrí, ya sé qué letra tienes, ya sé, ya sé. Sí, ya sé, ya sé. Pero entonces, así, y de así, entonces al final, pues colocas la premisa que hay que llegar a la conclusión y listo, y ahí llega el ejercicio y se prueba la validez del argumento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario? No. Bueno, vamos a ver. Disculpe, profe. No puedo. Bueno, claro, cuéntame. Profe, o sea, sí, sí, a ver si entendí bien. Yo, cuando tengo o mejor dicho, el paso a paso a seguir es, primero tomo las premisas, ¿sí? Tal como están estipuladas arriba, P1, P2, P3, P4, y Ujú. luego observo qué leyes le puedo aplicar a cada una de las premisas, sin tener en cuenta el orden. Exactamente, a una o a dos de las premisas o a varias. Fíjate que si tú te fijas acá, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Edward, Edward. Entonces, fíjate aquí, Edward, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta ley que es el silogismo disyuntivo, esta ley que es la simplificación disyuntiva, utiliza tres premisas, ¿sí? Utiliza tres. A veces hay unos ejercicios donde me dan hay tres premisas o cuatro premisas y con una sola ley ya saco una de esto. Listo. Eh, a veces entonces hay que mirar entonces, yo por eso les digo, esta es la más sencilla, la simplificación. Si no se puede aplicar, hay que buscar las otras. ¿Cuáles son digamos, a ver, los factores que me dicen a mí para dónde ir? Entonces, en este caso de ejercicios, yo te decía, Eduard, que al final es cuando es R y S, yo tengo que aplicar al final esta, que es adjunción. Fijo, a ojo cerrado, pero sobre un costalado de Biblias te lo puedo jurar. ¿Listo? Esta. Pero entonces, para aplicar esa al final, yo tengo que tener P y tengo que tener Q aparte, porque aquí la ley me dice, tengo una P premisa y tengo una Q premisa y de ahí saco P y Q. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya sé que entonces tengo que sacar a R y S. Y si yo sé que tengo que sacar a R y S solitas, ya miro cuál de estas, porque fíjate que estas me las sacan solitas, ¿sí ves? ¿Cuál de estas puedo utilizar? ¿Ok? ¿Cuál de estas? Mira, estas. ¿Cuál de estas? Porque esta me saca una que está compuesta por una condicional y no me sirve. ¿Ok? Entonces, fíjate que la familiarización de que nosotros tengamos con la tabla y con la simbología y la estructura, básicamente la estructura, saber cuál es el antecedente y el consecuente. Entonces, mire, yo no sé si en la webconferencia les han explicado bien esta parte, cada una de las leyes. Yo lo hacía en la webconferencia. Entonces, vamos poniendo, Premisa número 1, P entonces Q. Premisa número 2, P. Conclusión Q. Antecedente de la premisa número 1, P. Consecuente de la premisa número 1, Q. Y así, entonces, se hace todo el desglose de cada ley. Entonces, realmente no hay un paso, simplemente es observación, es un poquito de malicia indígena, como yo les decía al comienzo,
pero en el buen sentido de la palabra, de saber para dónde vamos a llegar. ¿Listo? Básicamente es eso. Ese es un proceso, pero básicamente es eso. ¿Listo? Sí, Eduardo. Sí, profe, ¿Aló? qué pena, no había activado el micrófono. ¿Listo, Eduardo? Sí, profe, entiendo Listo. más. Bueno, vamos a igual. A ver, entonces, ¿este ya lo hemos hecho? No. Ja. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. No sé si es el último, no me acuerdo. Lo mismo, entonces me dan aquí la expresión, recordemos que este es el antecedente, este es el consecuente. Y aquí fíjese una cosa, de aquí salen mis premisas, entonces fíjese que este es el antecedente, esto es el consecuente, este es el antecedente y consecuente, entonces de esa forma yo tengo que establecer esas relaciones, ¿listo? Bueno, entonces están mis premisas, hacemos el desarrollo de la tabla, ojo con los condicionales, recuerden que aquí el orden se importa. Esta tabla es muy fácil, solo tener en cuenta los puntos críticos que mencionábamos que están en rojo en nuestra tabla de referencia para las tablas de verdad. Y listo. Bueno, entonces, fíjate que este ejercicio yo, no me yo la verdad no me acordaba qué ejercicio seguía y fíjate que aplica precisamente este que yo te decía ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las premisas y las enumeramos, lo mismo, P1, P2, P3, de manera vertical, y la conclusión, que es todo el consecuente de esta expresión, P, entonces S. Y fíjate entonces, Eduardo, una cosa. Aquí, esas premisas no hay ni un solo y, no hay ni una conjunción, ni una disyunción, hay puros condicionales. Entonces, fíjate una cosa. Aquí entonces, dice que P4 le sale de aplicar silogismo hipotético a 1 y 2. ¿Sí? Vamos a mirar si eso se puede hacer. ¿Ok? Entonces, yo voy a mirar la ley. Aquí la estructura que me indica. P1, condicional. ¿Listo? Por favor, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, gracias. Entonces, tenemos aquí la primera premisa condicional. P, entonces Q. La segunda premisa, el antecedente de esa segunda premisa es el consecuente de la primera. Y me daría como resultado el cruce entre el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. ¿Ok? Entonces, si yo aplico silogismo hipotético a PQ, vamos a mirar si cumple. Premisa número 1, P entonces Q. Y premisa número 2, el antecedente, en este caso Q, es el consecuente de la primera, o sea, lo puedo aplicar. ¿Y qué me da? P, entonces R, fíjate, aquí los cruzo. Antecedente de la primera, consecuente de la segunda, me da P entonces R. Y tengo P entonces R. Pero me dicen, tiene que llegar a P entonces S. Ah, bueno, vamos a ver si puedo utilizar entonces P3. P3 es una premisa que está unida con condicional. Y fíjense una cosa, el antecedente de la premisa número 3 es el consecuente de la premisa número 4. Y esto es esta misma figura. Es decir, que puedo aplicar silogismo hipotético a la premisa número 3 y a la premisa número 4 para obtener PS, que ya es la conclusión. Fíjense que aquí ya llego a esa conclusión. Y el razonamiento es válido. Es decir, apliqué la misma ley 2 veces a esas premisas y ya. ¿Listo? Si te das cuenta, Eduardo, que realmente aquí no hay nada como, digamos, encasillado dentro de algo muy rígido, sino es un proceso mental, más bien, ¿sí? De observación. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, es muy fácil, es muy fácil. Es un Sí, proceso de profe. observación. Es un proceso de observación más que de otra cosa así muy complicado, no. Es de observación. Bueno, aquí tenemos creo que este sí es el último ejemplo, no estoy seguro. Entonces lo mismo, entonces esta parte que está aquí es el antecedente, aquí el consecuente. Aquí tenemos que llegar a no P, esta es la conclusión. Entonces, pues la tabla de verdad manual de esa expresión, recordemos que me tiene que dar tautología. Y entonces vamos a comenzar. Entonces aquí ya tenemos nuestras premisas P1 que vienen de acá, P1, P2, P3 y la conclusión. Los ordenamos de manera vertical y comenzamos. Entonces, volvemos a Eduardo. Yo siempre les recomiendo,
Mirar esta. No quiere decir que me sirva, pero siempre miremos esta simplificación. P y Q. ¿Cuál está unida acá de estas mediante un condicional? Perdón, mediante una conjunción. P2, ¿cierto? Q y no R. Quiere decir entonces que yo, si aplico simplificación a P2, voy a sacar Q y voy a sacar no R. Listo. Ya tengo P4 y P5. Está ahí, es clarísimo. O sea, cogí esta y la partí en dos, utilizando simplificación. Palabras castizas. Esta la partí en dos. Antecedente y consecuente, simplificando. Ya, listo. P4 y P5 las tengo ahí. Fíjese una cosa, que yo tengo que llegar a una sola de estas. Entonces seguramente no tengo que aplicar al final ni adición ni nada de estas, sino seguramente una como de estas de por acá. ¿Listo? De estas tres por acá. Entonces, si yo tengo Q acá en P4, fíjese que yo tengo acá Q también en P3, ¿cierto? Y Q, que es P4, es el antecedente de P3. Acordémonos que cuando hay aquí unos condicionales y el antecedente de la P2 es el consecuente de la P2 es el antecedente de la P1, vamos para modus poniendo ponen, ¿sí se dan cuenta? QQ y R, aquí es PP. Recuerden que las letras no importan, se aplica la misma ley. Ahora, fíjese que aquí lo primero que hizo el profesor Laverde no fue aplicar esa, sino silogismo hipotético. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no hay un orden. Y silogismo hipotético se aplicó ¿a cuál? A las P1 y P3, ¿sí? Y saqué P entonces R, ¿sí? Seguramente la otra está más adelante. Bueno, de pronto no. Bueno, modus tollendo tollens a P6 y P5. ¿Por qué? Y esa ya es la conclusión. Fíjese que si yo hubiera sacado, por ejemplo, la otra que le estaba diciendo, de pronto no llego a la conclusión. De pronto ahí chiringueo y todo. Pero aquí ya ya me da la solución. Entonces, si lo hicimos hipotético para hallar P6, a 1 y a P1 y a P3. Entonces recuerden, aquí cruzamos estas. ¿Por qué? Porque el consecuente de P1 es el antecedente de P3 y obtengo entonces P6, P entonces R, silogismo hipotético. Aquí está la figura. Y entonces, ¿qué tengo? Yo tengo que llegar a la conclusión no P, ¿cierto? Y ya tengo por aquí no R, ¿cierto? Hay una figura que es esta, que es la que me relaciona los consecuentes, que es la Tollendo Tollens. Entonces, ¿qué tengo en P6? Uy, perdón, aquí, perdón un segundo. P6 y P5. Entre P6, sí, es entre P6 y 5. Entonces, ¿qué tiene acá entonces? P5, que es no R, es el consecuente de P6. Es esta figura de acá, ¿cierto? ¿Y qué voy a obtener acá? No P. No P. Entre estas dos, modus tollendo tollens y obtengo no P. Y no P ya es la conclusión, fíjense. Entonces, yo hasta aquí dejo el ejercicio. Ahora, si yo hubiera sacado de pronto aquí la otra, pues me da otra cosa y de pronto doy una vuelta más larga y hubiera podido llegar a la misma conclusión. Por eso les decía que no hay realmente así una regla así súper ajustada para desarrollar. No, eso lo vamos haciendo nosotros a medida que vayamos observando el ejercicio. ¿Listo? Profe, qué pena. Cuéntame. P5 no R, ¿por qué por simplificación? Simplificación. ¿Por qué? Porque es que esa P2, ¿sí? ¿Sí te das cuenta? Simplificación es esta. Quiere decir que a P2 que está unida mediante una conjunción, puedo sacar el antecedente y el consecuente. En este caso saqué Q y saqué no R. ¿Sí ves? Ah, entiendo, gracias. O sea, las ¿Sí? dividió. Exactamente, Con... exactamente. La simplificación parte la premisa que viene unida mediante una conjunción en antecedente y consecuente. ¿Listo? Ah, gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No se me vayan a ir, por favor. No se me vayan a ir. A ver, les voy a compartir aquí la asistencia de hoy. Perdón, yo voy a dejar aquí de compartir.
control V. Esa es la asistencia, por favor, y la evaluación la mando acá en otro. Muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Los escucho. Profe, una pregunta, ¿sube la grabación al foro? Claro que sí. Apenas la tenga, que yo creo que es mañana ya. Ya les comparto por el correo, al foro, mensajería interna, Skype, todos los medios que ya conocemos. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene dudas, tiene preguntas acerca de la actividad? Los No, señor, escucho. por el momento no. ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, ¿cómo les pareció la sesión de hoy? ¿Sí les aclaró las dudas o quedaron peor? Yo siento que sí, profe. Bueno, muy bien, Eduardo. Yo también, profe, considero que se aclararon varias dudas. Bueno, muy bien. Listo, Yurani. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, recomendaciones para la actividad. Recuerden subir sus aportes si no lo han hecho al foro para revisarlos, porque 3 días antes del cierre ya no se revisan los avances, pues porque ya estamos casi que calificando, entonces nos queda complicado calificar y revisar todavía los avances en el foro. Apóyense en su tutor, o sea, yo. Ahí tienen mi Skype, me escriben por Skype si tienen alguna duda que ya definitivamente no hayan podido solucionar con las grabaciones, ni con pues, el material, ni con las correcciones en los foros. Y pues nada, pues cualquier cosa, entonces aquí estamos atentos a sus requerimientos. ¿Listo? Profe, ¿Alguna? bueno, creo que estuvimos hablando por Skype, ahí le acabé de responder otra vez, a ver si me quedó bien lo de la conclusión. No pude asistir ahorita al CIPAS porque estaba en un Build Learning y hasta ahorita terminó. Ujú. Entonces fue por eso que no pude estar. Igual por Skype le escribí, no sé si esté bien. Si algo, pues espero ya ahí su respuesta. ¿Listo, Hammer? Sí, yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo reviso foros casi todos los días. Claro. Entonces, eh, Alejandra Díaz dice, ¿hay grupo de Skype? Sí, Alejandra, desde el inicio del curso yo les dejé el link para unirse al grupo de Skype en el foro general. Mm, creo que también se los envié al correo. Espérate un segundo, miro a ver si tengo abierto, ya te comparto aquí en el chat ¿qué? El link del Skype para que te unas. Listo. Aquí ya tengo mensajes. Listo, control. Listo, Alejandra, mira, ese es la dirección del el vínculo para que te unas al grupo. Allá también yo les dejo información. Ustedes se dan cuenta, yo estoy todos los días ahí retroalimentándoles los foros, los mensajes, por la mensajería interna. Entonces, pues cualquier cosa, ahí me contactan. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, ya podemos dar por finalizada la sesión. Quiero agradecerles su puntualidad,